La doctora Rina Ten es neuróloga vascular. Vamos a hablar de un tema muy importante, los accidentes cerebrovasculares, y eso a mucha gente le interesa. Gente joven y gente mayor, porque la gente piensa que eso es para las personas mayores. ¿Cuánta gente joven nosotros hemos conocido que ha padecido de un accidente cerebrovascular? Ella es neuróloga vascular avalada por el Consejo Americano de Psiquiatría y Neurología. Actualmente se desempeña como directora médica del servicio de ictus y hemorragia cerebral, para que veamos que hay diferencias y las vamos a conocer ahora, en Cooper University Hospital en New Jersey. La doctora Ten recibió su título de doctora en medicina summa cum laude aquí en INTEC, señores, y pertenece al board, como dijimos anteriormente. Nos hace sentir muy orgullosos porque completó su residencia de neurología y luego su fellowship de neurología vascular en el Montefiore Albert Einstein College of Medicine en Nueva York en el año 2013. Ha venido al país a un congreso de neurología y vamos a darle la bienvenida a Rina Ten. Un placer. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias. Qué bueno tenerla con nosotros para hablar de un tema que a la gente le preocupa, que la gente desconoce, pero que definitivamente a todos nos ha preocupado en algún momento en la vida, porque hemos visto personas sufrir accidentes cerebrovasculares. Antes le llamaban derrames cerebrales, ataques cerebrales, ya no se sabe qué es isquemia, ictus. Primero vamos a definir ¿qué es esto? Y qué orgullo que seas dominicana y que seas profesora, investigadora, publicando en revistas de importancia médica, científica en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Para mí es un placer de verdad estar con mujeres tan talentosas. Y digo mujeres porque, bueno, son todas mujeres, pero de verdad hace falta ver todas esas mujeres talentosas poniendo la cara, ¿verdad? Para mí es un placer de verdad no solamente estar aquí con ustedes, sino también hablar de lo que me apasiona. Yo me fui de acá, ¿no? Hace 14 años, pero mi cuerpo está allá, pero mi alma sigue aquí. Yo sigo conectada porque yo creo que siempre hay formas de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y por eso estoy acá hoy. Yo acabo de llegar, acabo de aterrizar y llegué acá prácticamente. Entonces para mí, para los televidentes, ¿no? Para mí de verdad es un placer que puedan ver y hablar en casa, ¿no? Hablar un poquito de lo que se va a discutir hoy. El ACV, o como bien dijiste, ¿no? Ictus isquémico, o también derrames cerebrales o trombosis cerebrales, es una enfermedad de los vasos sanguíneos del cerebro. Puede ocurrir por dos razones, porque existe un bloqueo o porque se rompe por condiciones preexistentes como la presión arterial, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, ¿no? El uso de drogas. El uso de drogas, por sobre supuesto. todo la cocaína. Sí, marihuana. Muy usada, también. Sí, claro que sí. Oigan, chicos. Sí, es algo que estamos viendo muy frecuentemente, sobre todo en el área donde yo me desarrollo, en New Jersey, que es donde trabajo, lo vemos muy frecuentemente. Yo creo que cada quien tiene factores de riesgo particulares y me gustó que mencionaras que no es una enfermedad exclusiva de adultos mayores o de envejecientes, que quizás era el concepto que se manejaba cuando yo estudié medicina acá en la República Dominicana, ¿no? En mi país. Pero la verdad es que es una enfermedad de personas jóvenes también. Claro. Entonces, por eso estamos hablando de eso hoy, creo, porque queremos... hay factores congénitos también que predisponen a las personas a eso. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre... porque te especializas en varias, isquemia y hemorragia, hay unas que tienen hemorragia, otras que no. Vamos a aclarar eso. Sí, claro, son entidades, vamos a decir, son enfermedades del vaso sanguíneo, pero en unas personas ese vaso sanguíneo se ocluye o se tapa, se bloquea, ya sea por un coágulo de sangre recién formado o por una placa de grasa que se ha acumulado a través del tiempo. La hemorragia intracerebral, o como se conoce aquí solamente hemorragia, ¿verdad? Ocurre cuando ese vaso sanguíneo que está enfermo, está aterosclerótico, está lleno de placa de grasa, pues se rompe, producto de la presión. Generalmente es alta presión que produce eso, a veces combinado también con el colesterol. Entonces son entidades diferentes, aunque ambas afectan el vaso sanguíneo del cerebro en este caso, ¿no? Doctora, me interesa preguntarle a nivel local, ¿cuál es la estadística que tenemos de ACV en el índice de muertes, si es alto?
¿Y cuál es el tiempo, ventana que tenemos luego de que te da una ACV para revertir los daños o para mejorar lo que haya dejado? Tengo entendido que en cardiología si te da un infarto son 90 minutos. En un ACV, ¿cuánto tiempo Sí, es? claro, y excelente pregunta. Con respecto a la estadística, te diría que quisiera presentarte una estadística real de lo que está pasando hoy en nuestro país, pero desafortunadamente eso no existe. No la tenemos. No existe, Wow. pero va a existir, porque estamos trabajando en eso, quizá podemos hablar un poquito de eso más adelante. Pero la verdad es que necesitamos estadísticas locales, Claro. Vamos a decir ayudadas por entidades privadas y públicas, el gobierno, ¿no? Para poder conocer con más especificidad el problema, porque el problema existe. Te puedo dar datos, por ejemplo, del 2010, que es la data más reciente, que tenemos del Centro de Control de la Enfermedad de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos desarrolla encuestas en diferentes partes del mundo y ya sé, por ejemplo, por esa data, y se comparó con data anterior de los años 1990, que la incidencia de ictus en general, isquémico o hemorragias cerebrales, ha aumentado a la tercera causa de muerte en nuestro país. Aquí en República De la Dominicana. sexta causa de muerte, subimos a la tercera causa. En vez de bajar la incidencia, hemos aumentado la incidencia. Hay un tema. Lo otro, Sí, bueno, claro, el tiempo. Sí, lo claro. de que si se puede prevenir O revertir. o evitar que avance. Bueno, ahí es que yo quisiera tomar un poquito de tiempo, porque creo que ahí es que podemos impactar de forma positiva a la República Dominicana. Hay medicamentos que se usan en muchos países del primer mundo, o mejor dicho, desarrollados, y también en vías de desarrollo, ¿verdad? Que no son países del primer mundo. No son superpotencias, digamos. Exacto, no son superpotencias. Se usa en México, se usa en Argentina, se usa en Puerto Rico, se usa en todo, en Cuba. Y es un medicamento, es un trombolítico, es una medicina que es un potente anticoagulante que hace su trabajo, que es diluir el coágulo que está tapando la arteria. Esa medicina, por ejemplo, en nuestro país no se usa de manera generalizada, ni tampoco es proveída de manera, por ejemplo, gratuita, eso es lo que yo esperaría, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? Es cara. Bueno, es una medicina costosa, pero tenemos que ver el costo-beneficio de las medicinas. Esto es una enfermedad que si se deja evolucionar de forma natural, si no existe algo que para la progresión de esta enfermedad, es catastrófica para el paciente. Pero ¿cómo las personas se dan cuenta de que pueden ser víctimas? ¿Tú te acuerdas que circulaba mucho un WhatsApp que decía, ponga a la persona a hablar, que levante la mano, que haga... ¿Qué puedes hacer si tú ves? A mí me pasó con una persona. O si tú tienes una predisposición, ¿cómo tú lo determinas? Sí, claro, y eso es básico, porque eso es la educación, saber cuáles son los síntomas y signos, ¿no? Si aparece, por ejemplo, entumecimiento o debilidad aguda, de forma súbita, rápida, de la cara, del brazo o de la pierna, ya ese es el momento de llamar al 911 e ir al hospital más cercano, que idealmente sería el hospital que puede administrar la medicina que ayudaría a diluir el coágulo, que no tenemos de forma generalizada. Algunos clínicas privadas, la tienen, pero piensa cómo impacta esta enfermedad a las diferentes clases sociales. Sabemos que es una enfermedad que impacta de forma significativa a países de medianos y bajos recursos. Y si en un país como el de nosotros no tenemos una medicina como esa, o por ejemplo, el otro aspecto del tratamiento no solamente es dar el anticoagulante, sino también dar o proveer una forma de extraer el coágulo de forma mecánica. Porque la medicina no es 100% eficaz tampoco. ¿No tenemos la tecnología en el país? ¿O la tenemos, pero es Vamos a decir que inaccesible? Tenemos infraestructura en algunas clínicas privadas y en algunos hospitales de primera mano, porque pertenezco, ¿verdad?, a una gestión que está tratando de involucrarse en mejorar y crear sistemas de salud a nivel nacional. Entonces, hay infraestructura. Estamos en comunicación con ciertos líderes nacionales en el ámbito salud para tratar de asesorar de forma directa, ¿no? Yo como persona, ¿no? Y además pertenezco a una entidad que se llama MT 2020 Más, que se dedica exactamente a eso, a mejorar o a proveer la educación a la población, también al personal médico, de cómo se realiza el cuidado de estos pacientes desde el momento que entra. Momento cero. Desde el tiempo cero. Del momento cero, que para nosotros los familiares o los amigos, que en un momento determinado podemos ver a la persona hablando incoherente, que la lengua le pesa, que no puede obedecer lo que le dices o que siente esto, llevar inmediatamente. Pero luego uno puede ver, por ejemplo, que dicen fue masivo.
no hubo nada que hacer o fue parcial, y esa persona que en un principio presenta dificultades en parte de su cuerpo, con el paso de los años y terapia puede recuperarse. Puede una persona recuperarse hasta un 100% luego de un accidente cerebrovascular, y depende de qué esa persona no tiene nada, no hay nada que hacer con ella. Sí, claro. Te voy a decir, Maricela, ese es el caso quizás más catastrófico. Quizás es la forma que yo me entrené cuando hice medicina en este país, ¿no? En mi país no habían los recursos, me da pena decir que todavía no existen de forma generalizada para todos los pacientes, pero lo que yo aprendí es lo que hablas. Pero cuando me fui a entrenarme, especializarme en lo que hago actualmente, es como que aprendí otra medicina completamente, y vi que con ciertas medicinas y cierto personal especializado, neurólogos vasculares, de recuperación. Claro, neurocirujanos intervencionistas que se dedican solamente al cuidado de esos pacientes, ya esas historias 100%. No se oyen frecuentemente. Eso de masivo. Eso de que, porque llegó muy tarde, es masivo porque el coágulo prácticamente cerró el flujo de sangre a esa parte del porque cerebro. Llegó tarde. Puede ser, hay personas que llegan temprano, pero ya, vamos a decir, el infarto está completo. ¿Y el coágulo se rompe? Pero generalmente es porque esperan. En la mayoría de los casos hay pacientes que si esperan, aunque sean minutos, el infarto progresa rápido. Pero la mayoría de los pacientes no son así. Son pacientes que si llegan a la ventana terapéutica... ¿Cuánto tiempo de esa ventana? Desde el tiempo que comienzan los síntomas que hablamos, de la debilidad, adormecimiento, dificultad para hablar, 4.5 horas para la administración de la medicina. O sea, te da tiempo. Sí, tenemos que dar, pero regularmente repite, doctora. Mientras más pronto, mejor. Regularmente repite, que también vemos eso. Claro, puede repetir, porque depende de qué lo causó para comenzar. Por ejemplo... Si es una presión arterial alta, que es lo más común entre nosotros los dominicanos. Más la circulación en las piernas, y aquí hay trombosis venosas en las muy piernas, frecuente. Bloqueo de las arterias del cuello, que los fumadores es muy común. Para los fumadores y las mujeres después de los 35 años que además toman pastillas anticonceptivas, sí, claro, eso puede ser un factor y de riesgo. Fuman, sí, claro, que también es un factor de riesgo. ¿Cómo se previene? O sea, ¿qué estudio me tengo que hacer para saber si yo soy propenso a que me dé? Generalmente la prevención primaria es lo ideal, saber cuáles son tus problemas médicos y entonces darle importancia al asunto. Por ejemplo, si sabes que tienes diabetes, tienes que tener estricto control de la diabetes, que es la azúcar elevada, ¿no? Tener tu medidor de glucemia. ¿Qué pasó en la familia? Si alguien lo ha tenido en la familia, ¿qué podemos hacer? Aunque yo no sea diabético, pero mi papá murió de eso, por ejemplo, o mi mamá o mi hermano. Sí, en ese caso, si es una persona que no conoce sus factores de riesgo, ir a su médico primario. Aquí se usa mucho usar el cardiólogo como médico primario, que está fabuloso. Médicos internistas, familiares, hacer chequeos generales de presión, de azúcar, de colesterol. ¿Con qué frecuencia, doctora? ¿Una vez al año? Bueno, en Estados Unidos se hace una vez al año, pero depende, ¿no? Porque hay personas que tienen que ir por otras condiciones médicas 2 veces al año, pero al menos una vez al año. Eso es parte de lo que tenemos que cambiar como cultura, que no vamos al menos que estemos muy enfermos. Sí. Y por último, como ella es una neuróloga, mucho se ha hablado de cómo ha afectado el COVID o las secuelas del COVID al cerebro. Una sola pregunta, porque aquí ya hicimos hasta una mesa del post-COVID y de la niebla mental y de la memoria corta, etcétera. ¿Se sabe si esto es temporal o será definitivo? Incluso hasta Alzheimer ha presentado aceleradamente, precozmente en muchas personas luego del COVID. Yo diría que con el COVID todavía estamos aprendiendo todo lo que causa. Sí sabemos que afecta el sistema nervioso central como a cualquier órgano, ¿no? Sabemos que la cefalea o el dolor de cabeza es el síntoma más común, pero ¿qué tanto tiempo va a durar? Eso todavía no se sabe. Es un de la niebla mental. Y las secuelas definitivas que deja. Es que es un año que tenemos. Todavía no se sabe exactamente si va a ser algo transitorio o algo que va a persistir a través del tiempo. La fatiga es otro síntoma que afecta a los pacientes, pero no sabemos. Pero a uno lo que más le preocupa es su cabecita, porque uno trabaja, vive y gente que depende y gente que ha tenido que dejar su trabajo porque hay personas que han sufrido y han padecido este problema. Pero todavía estamos aprendiendo al respecto, ¿no? El congreso es ahora en Capcana, este fin de semana, sobre neurología. Tengo entendido. ¿Cuándo es? El congreso será en octubre, si Dios quiere. En octubre. Sí, yo vine porque tenía algunos compromisos laborales y por supuesto para estar aquí con todos ustedes. Pero sí, no sé cuánto tiempo ya tendremos, ¿no? Para seguir conversando. No, pero ya se nos acabó. Yo creo que
¿verdad? Hablar de esta enfermedad La es muy prevención importante. es importante. La Es muy prevención. importante. Claro, Es el muy tratamiento importante. agudo también. El tratamiento a Y se tiempo. puede salir a tiempo, eso es lo más Claro importante. que sí. Y que se puede volver a una vida normal, se puede volver a caminar, Sí, claro, se es puede volver a posible. hablar. Controlar su presión, la gente Sí. que sufre presión arterial, que no se bebe su medicamento Claro. diario, por Exacto. ejemplo. Pero eso solo se va a lograr también si se hace lo adecuado al momento de comenzar la enfermedad. Tratamiento endovenoso con medicinas que diluyen los coágulos o ir detrás del coágulo y sacarlo. Porque de otra forma dejar que evolucione Pero sobre naturalmente todo las sería medicinas, que es lo que está más a la mano de la mayoría de las personas en nuestro país, en un país como el nuestro. Así es. Gracias, doctora, por haber Muchas estado con gracias. nosotros. Me gustó mucho cuando dijo lo de la marihuana, porque aquí hay gente que Sí. cree que la marihuana pues, No hace es daño. nada, no es nada, eso es la cocaína, porque uno ve gente que ha tenido una vida muy desorganizada y que luego tiene esos derrames y son gente jovencitas, y la marihuana también, para La que lo juca, sepamos, la juca. para que lo sepan. Y la juca. Y la juca, utilizada, La juca. mal utilizada en este Bueno, país. ya eso Depende de lo que agregaste le tú. echen a la Y juca. depende de todo lo que le echan aquí. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros al Mayimbe, quien viene acompañado de una estrella. ¿No vas a decir el nombre de la No, Lo vamos a es que decir cuando tienen, regresemos. la tienen sorpresa, un ok. dúo, están estrenando un dúo. Vamos a recibirlos aquí dentro de un momentico. Mis mujeres me fallaron, ¿qué pasó? Díganlo, Cuando díganlo. regresemos, deja la sorpresa.